83. La artritis psoriásica puede presentar distintas formas, que corresponden a todas las siguientes excepto: A. Afectación de las articulaciones interfalángicas distales. Excepto, dice, ¿no? B. Artritis mutilante. C. Inflamación de los tendones e inserciones ligamentosas en el hueso. Esto es, ¿no?, la entesitis, se llama cuando se inflaman los tendones, entesitis. D. Sacroileitis asimétrica unilateral, sí puede presentar, ¿no? Y poliartritis simétrica con nódulo subcutáneo. ¿Cuál de ellos no es? Excepto poliartritis simétrica con nódulos subcutáneos. Esto de acá, que es artritis reumatoidea. Todo lo demás sí puede presentar la artritis psoriásica, incluyendo la artritis mutilante también. 87. Un paciente de 27 años viene a la consulta con una historia de un año de duración de dolor en ambos glúteos, irradiado por cara posterior de muslo hasta su porción media. Puede ser una ciatalgia, ¿no? Pero dice ambos glúteos. Entonces podría ser una sacroileitis también. El dolor es peor al amanecer, y a esto nos está orientando más a una sacroileitis, ¿no? Que hay una inflamación en esa articulación. Se acompaña de rigidez lumbar y mejora con el ejercicio, una sacroileitis, ¿no? ¿Cuál de los siguientes procedimientos aportaría más información diagnóstica en este paciente? Ya dijimos, radiografía de articulaciones sacroiliacas. 85. ¿Cuál es la afección extraarticular más frecuente en la espondilitis anquilopoiética? La extraarticular más frecuente es la insuficiencia aórtica, uveitis anterior, bloqueo cardíaco, fibrosis, amiloidosis. Uveitis anterior. 86. ¿En cuál de los siguientes procesos no son efectivos como agente terapéutico los corticoides? ¿En cuál no sirven? Lupus eritematoso sistémico, sí sirve. Polimiositis, bien sirve. Polimialgia reumática, recontra. Más bien le das una dosis chiquitita y el paciente está bien. Artritis reumatoide, más o menos, pero pueden ser efectivos, ¿no? O espondilitis anquilopoiética. En la espondilitis anquilosante no tiene casi nada de sentido los corticoides. Son los AINES, y si no responde le puedes dar sulfasalacina. La sulfasalacina se usa en enfermedad de Crohn y en colitis ulcerativa, ¿no? Entonces, como al parecer comparten algo esas dos enfermedades con la espondilitis anquilosante, le puedes dar sulfasalacina, ¿no? 87. ¿Cuál de los siguientes fármacos se considera hoy en día de elección en el tratamiento de la artritis reumatoide? De estos que están acá, ¿cuál es de elección? Sales de oro, metotrexate, D-penicilamina, ciclosporina o corticoides. Pregunta repetida, ¿no? Y eso preguntan bastante, por eso está repetido. Metotrexate. Es un DMARD. Hombre de 80 años que en una analítica se le detectan unas fosfatasas alcalinas aumentadas. Usted piensa en una enfermedad ósea de Paget, ¿no? A esa edad con fosfatasa alcalina puede ser enfermedad de Paget, puede ser metástasis de un cáncer prostático también, ¿no? Pero te estás pensando en Paget. ¿Qué prueba es la más óptima para darnos la idea de la extensión de la enfermedad? ¿No? A ver, resonancia holocorporal, resonancia de todo el cuerpo, gammagrafía ósea con tecnesio 99, radiografía ósea seriada, gammagrafía con emisión de positrones o hidroxiprolina en orina de 24 horas. ¿Cuál cree? Para ver la extensión de la enfermedad, está diciendo, ¿eh? La hidroxiprolina sí puede ayudarte porque es un marcador de actividad, pero no te da la extensión. La extensión tú la haces con gammagrafía ósea con tecnesio 99. ¿Por qué? Porque te dice en qué zonas está creciendo el hueso, en el cráneo, en la escápula, ¿no? En la pelvis, en qué zonas está creciendo el hueso en la enfermedad de Paget. 89. Todas las siguientes son manifestaciones de la espondilitis anquilosante excepto A. Dolor lumbar y rigidez de más de 3 meses que mejora con el ejercicio pero no con el reposo. Sí, ¿no? B. Sacroileitis radiológica bilateral, también. Uveitis aguda anterior, también. Insuficiencia aórtica, también. Y esta es pregunta repetida, ¿no? Vasculitis de pequeños vasos, no.
90. Mujer de 42 años de edad que presenta desde hace 6 meses en relación con el frío episodios de palidez en los dedos, seguida de enrojecimiento. Eso es que, ¿cómo se llama ese fenómeno? De Raynaud, ¿no? Fenómeno de Raynaud. Refiere artralgias en los dedos de las manos, tirantez de la piel en brazos y cara, o sea, ya está su piel tirante, ¿no? Con disfagia frecuente con los alimentos sólidos, o sea, hay afectación esofágica. Asimismo refiere tos seca, o sea, ya puede haber afectación pulmonar, disnea y crepitantes en bases pulmonares. O sea, hay afectación pulmonar, probablemente difusa, ¿no? Respecto al cuadro clínico de la paciente es falso que, a ver, ¿qué tiene esa paciente? Tiene una esclerosis sistémica, ¿no? Se está esclerosando la piel, tiene fenómeno de Raynaud que es casi en el 100% está presente de ellas, tiene fibrosis pulmonar y tiene problemas de motilidad esofágica, ¿no? Luego nos dice, respecto al cuadro clínico es falso que A. El fenómeno de Raynaud es la manifestación inicial en el 100% de las formas limitadas y más del 70% de las formas difusas. Eso es verdadero. Raynaud y esclerosis sistémicas asociadísimos. B. La aparición de anticuerpos antitopoisomerasa, o antiesclero 70 se le conoce, predispone a un aumento de la fibrosis dérmica. No. Los anticuerpos antiesclero 70 se pueden usar para comprobar tu diagnóstico, pero no predisponen a aumento de que tu piel se vaya a fibrosar más. C. Los bloqueantes de calcio son eficaces en el tratamiento del fenómeno de Raynaud. Eso es cierto, ¿no? En todo tipo de Raynaud. D. Las pruebas de función respiratoria muestran un patrón restrictivo, obvio, en una fibrosis pulmonar es restrictivo, ¿no? No es obstructivo, es restrictivo. Con disminución de la difusión de monóxido de carbono, eso es cierto también, ¿no? E. El esófago se afecta en el 75 a 90% de los pacientes con hipomotilidad del esfínter y de los 2/3 inferiores del esófago también. ¿Cuál es la falsa? Que la aparición de anticuerpos antitopoisomerasa predispone a un aumento en la fibrosis dérmica, ¿no? Esta es una pregunta, pues, esta es una pregunta tranca en realidad, ¿no? Esta es una de las preguntas trancas en la que si fallan, no se preocupen porque imagino que todo el mundo falla. Una mujer de 70 años, previamente bien, consulta al médico por una pérdida aguda de visión del ojo derecho, un solo ojo, siendo diagnosticada de neuritis óptica isquémica anterior. Se recoge en su historia la existencia de una hipertensión bien controlada y un cuadro de cefalea parietal en las últimas semanas. Una semana antes, un estudio analítico mostraba una BCG de 100 a la primera hora. Indique la conducta inmediata más correcta. ¿Qué creen que ha pasado acá? Cefalea parietal, pérdida de visión. Estamos pensando, y una BCG más de 100. Ya les dije las causas de BCG de 100 para arriba. ¿Cuáles eran? Arteritis de la temporal, polimialgia reumática y tiroiditis subaguda de Kervain, ¿no? Y además las discrasias sanguíneas de células B tipo mieloma múltiple o gamapatía de Waldenström, ¿no? Entonces aquí dice pérdida de visión de un ojo, además hipertensión bien controlada y un cuadro de cefalea parietal y una BCG elevada. Entonces probablemente sea una vasculitis temporal, ¿no? Que cursa así y te deja ciego de un ojo. Entonces, ¿cuál es la conducta inmediata más correcta? Sacar una tomografía axial computarizada cerebral, no. Comenzar con tratamiento con clopidogrel y controlar los 3 meses, no. Administrar heparina de bajo peso molecular mientras llega un diagnóstico definitivo, no. Administrar prednisona al menos 1 miligramo por kilo hasta concluir el diagnóstico, sí. Esa es la opción, porque esa paciente todavía puedes salvar un poco de su ojo. Ese ojo todavía lo puedes salvar un poquito si le inicias prednisona al toque. Así es, esa indicación es clarita, ¿eh? Paciente con arteritis de la temporal que hace trastorno visual, ahí mismo, en la emergencia, en la calle, aunque sea le empiezas corticoide y después ya le sigues haciendo estudios.
92. Un hombre de 30 años sufre un cuadro gripal, acompañado de lesiones cutáneas nodulares de coloración rojo-violácea en cara anterior de ambos miembros inferiores, o sea, un eritema nodoso, ¿no? Tratado con paracetamol. Las lesiones ceden parcialmente. A los 3 meses vuelve a la consulta con un cuadro de poliartralgias, junto con fiebre de hasta 38 grados y empeoramiento de sus nódulos cutáneos. Ante la existencia de una elevación de la velocidad de sedimentación y de la proteína C reactiva, inicia tratamiento con aspirina y a la semana sufre una parálisis facial derecha periférica. ¿Cuál de entre los siguientes sería el diagnóstico más probable? ¿Cuál creen? Esta también es una pregunta tranca, ¿no? Y es una enfermedad que no hay mucho por acá. Es rara, es más frecuente en los caucásicos, ¿no? En los gringos de ojos celestes, ¿no? Es la sarcoidosis. (93) Para el tratamiento de un ataque de gota agudo se puede utilizar todos los siguientes fármacos excepto, ya vimos, ¿no? ¿Cuál no se usa en ataque de gota agudo? El alopurinol. 94. Paciente de 45 años de edad que acude a consulta por un cuadro de 5 meses de evolución. Secreción nasal purulenta, tos con expectoración hemoptoica y lesiones ulceradas en las encías. Eso creo que ya lo hemos visto, ¿no? En el control analítico destaca creatinina 2.3 y ANCAS positivos. ¿Qué tratamiento será el más adecuado? ¿Qué tiene nuestro paciente? Granulomatosis de Wegener probablemente, ¿no? Por esa historia de enfermedad respiratoria superior. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado entonces? Ciclofosfamida y prednisona. En todas las vasculitis en general, ¿no? 95. En relación con las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoidea, ¿es falso que? Vamos a ver. A. La atrofia muscular puede ser evidente a las pocas semanas del inicio de la artritis. Sí, ¿no? Pero la atrofia muscular de las manos, ¿no? De las interfalángicas, a las pocas semanas de que ha iniciado puede ir empezando a atrofiarse. B. Los nódulos reumatoideos suelen aparecer en más del 80% de los pacientes con artritis reumatoide activa. ¿Qué creen? A ver. C. Cuando existe derrame pleural, el líquido obtenido por toracocentesis contiene niveles bajos de glucosa incluso en ausencia de infección. Sí, ¿no? Inclusive es un líquido ácido. Ácido con deshidrogenasa láctica elevada. Se parece bastante a un empiema. D. La pericarditis puede ser asintomática y se asocia con frecuencia a la aparición de derrame pleural. Eso es cierto, ¿no? Muchos de los pacientes en autopsia se les ve que tenían pericarditis y sí se puede asociar a derrame pleural. E. Entre 15 y 20% de los pacientes experimentan un síndrome de Sjögren con la consiguiente queratoconjuntivitis. También es cierto. Lo que no es cierto es esto de los nódulos reumatoideos. ¿Por qué? Porque los nódulos reumatoideos suelen aparecer en el 20% de los pacientes, no en el 80%. En el 20% de los pacientes, en la minoría. 96. Acude a su consulta un enfermo de 28 años con un cuadro de 9 meses de evolución de dolor lumbar bajo, asociado a rigidez matutina de 60 minutos. ¿Ya? Eso es clásico, ¿no? Se repite eso. Que mejora con el ejercicio o la actividad. Hace unas semanas comenzó con dolor, tumefacción y limitación en rodilla izquierda, tobillo derecho. Y tobillo derecho. Y dedo en salchicha. Se le ha hinchado el dedo gordo, me imagino. En el tercer dedo de la mano derecha. En este. Tras la toma de antiinflamatorios no esteroideos ha mejorado solo discretamente. En este momento indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta. ¿De qué estamos hablando? De una espondiloartropatía seronegativa, ¿no? Probablemente una espondilitis anquilosante, que sí puede tener esos dedos en salchicha, ¿no? A. La positividad del antígeno HLA-B27 hará seguro el diagnóstico de espondilitis anquilosante. No, ya hemos visto que no. B. Los corticoides orales serán una parte importante del tratamiento en este paciente. No, tampoco, ¿no? No tiene mucho que ver. C. Una radiografía antero-posterior de pelvis y de columna lumbar aportará poco en este caso. Aportará poco, dice, ¿no? Más bien aportaría mucho eso, ¿no? D. La sulfasalacina será una parte importante en el tratamiento en este paciente.
¿Mm? Sulfasalacina dijimos que se usa, ¿no? Puede ser. E. La uveitis posterior es relativamente frecuente en el curso evolutivo de estos pacientes. No, es la uveitis anterior, ¿no? Entonces la respuesta es la D, la respuesta correcta, ¿no? La sulfasalacina, si no está respondiendo bien a AINES, subes a sulfasalacina, ¿no? 97. Acude al servicio de urgencias una mujer de 28 años brasileña con un cuadro de hemiparesia derecha de horas de evolución. Durante los últimos meses se había quejado de entumecimiento y sensación de cansancio en extremidades superiores durante su utilización. En la exploración destaca la auscultación de un soplo diastólico en foco aórtico y una disminución muy marcada de ambos pulsos radiales. Tiene a aparecer un problema de grandes vasos sanguíneos, ¿no? En relación con la patogenia que podría padecer la paciente, una de las siguientes afirmaciones es falsa. ¿Qué cosa está pasando con esta paciente? ¿Qué está teniendo? Está teniendo una vasculitis de grandes vasos, ¿no? Probablemente sea una enfermedad, ¿cómo se llama esta? ¿Se acuerdan? Esa vasculitis de grandes vasos en la que le tomas la presión en un brazo y es diferente a la del otro brazo. Esa. Ahorita les digo. A. Puede aparecer una diferencia mayor de 10 milímetros de mercurio al medir la tensión arterial entre ambos brazos. Sí. B. El estudio complementario fundamental para el diagnóstico es la arteriografía. Sí. ¿No? Les dicto, el nombre de la enfermedad es en japonés todavía. C. Aunque es más frecuente... ¿Ah? Takayasu. C. Aunque es más frecuente en las razas orientales y en ciertos países de Sudamérica, se han descrito casos en todas las razas, ¿cierto? El tratamiento inicial recomendado consiste en la administración de prednisona a dosis de 1 miligramo por kilo por día. Y E. La afectación de arterias coronarias es extremadamente frecuente. ¿Cuál es? La respuesta correcta es la D. Se empieza con corticoides, ¿no? No es muy frecuente la afectación de coronarias. Sí existe, pero no para decir extremadamente frecuente, pues. Más o menos existe en el 30-40% afectación coronaria. Sí, en Takayasu se le da corte. Ah, marque la falsa. Entonces la falsa es la E, ¿no? Quitamos esto y la E. La afectación arterial coronaria es extremadamente frecuente. 98. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los anticuerpos antinucleares es correcta? A. Los pacientes con lupus inducido por fármacos suelen tener anticuerpos antihistona y anti-DNA de doble cadena. Suelen tener antihistona, pero anti-DNA de doble cadena no, ¿verdad? Los que están inducidos por fármacos, no. B. Los anticuerpos anti-DNA de cadena única son específicos del lupus eritematoso sistémico diseminado. Falso, los específicos son los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, ¿no? O anticuerpo anti-DNA nativo también se llama. C. El título de anticuerpos anti-DNA de doble cadena puede guardar correlación con la actividad de la glomerulonefritis lúpica. Sí, ¿no? Parece que esa es cierta. D. La positividad de anticuerpos anti-SM o anti-SMIT orienta hacia el diagnóstico de lupus inducido por fármacos. Falso, la antihistonas es, ¿no? E. La positividad de los anticuerpos anticentrómero prácticamente descarta el diagnóstico de esclerosis sistémica o esclerodermia. Falso, ¿no? Más bien anticentrómero está presente en esclerodermia. Entonces, ¿cuál es el verdadero aquí? La C, ¿no? ¿Por qué puede guardar actividad con glomerulonefritis? Porque la presencia y los títulos de anti-DNA doble cadena indican actividad, y la actividad puede guardar relación con el daño renal, ¿no? 99. En relación con el tratamiento de la artritis gotosa aguda, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. De la aguda: A pesar de su gran eficacia, la colchicina produce efectos secundarios en el 80% de pacientes. Eso es cierto, ¿no? Diarrea y epigastralgia. B. Las inyecciones intraarticulares de glucocorticoides pueden ser útiles. Pueden ser útiles en el caso en que los pacientes, por ejemplo, no toleran la colchicina vía oral y tienen úlcera gástrica encima, ¿no? Puedes ponerle corticoide intraarticular. C. Los
antiinflamatorios no esteroideos, AINES, deben mantenerse hasta 3 o 4 días después de la desaparición de todos los signos inflamatorios. Verdadero, ¿no? D. Si existe hiperuricemia asociada, debe iniciarse tratamiento con halopurinol sin esperar a la resolución del episodio agudo, para prevenir así futuros ataques de gota. ¿Qué dice? ¿Verdadero? E. Dice, una alternativa a la colchicina y los AINES es emplear glucocorticoides a dosis baja. Verdadero. Si existe hiperuricemia, está hablando en el tratamiento de la artritis gotosa aguda. Y la D dice hay que iniciar halopurinol rápido sin esperar la resolución. No, pues no. Más bien el halopurinol no se usa en la fase aguda. 100. ¿Qué características define mejor el líquido sinovial en la artritis bacteriana aguda? Viscosidad, ¿cómo está? Disminuida, ¿no? Los leucocitos, ¿cómo están? Más de 50.000. Y de predominio mononuclear y no hay cristales, ¿no? Eso es lo que define. Entonces es la letra C. Viscosidad baja, leucocitos más de 50.000, de predominio polimorfo nuclear y ausencia de cristales. Listo.